Buenas noches a todos. Vamos a continuar con la integral indefinida y la aplicación de las reglas como propiedades de integración. Bien, en este ejemplo lo único que tendríamos que reexpresar, si se quiere, es el 2 sobre x cuadrado. Y lo expresamos como 2x a la menos 12. Esto realmente no es necesario. En expresarlo como el inverso no es necesario para aplicar la regla, pero obviamente nos ayuda a visualizar mejor y cómo aplicaremos la regla. Bien, entonces la antiderivada de 7x cuadrado sería 7x al cubo sobre 3, la de 3x al cuadrado sobre 2, la antiderivada de 8x, la antiderivada de 1 sobre x, logaritmo natural, del valor absoluto de x, y aquí tendríamos 2x a la menos 2 más 1, que es menos 1, entre menos 1, es decir, menos 2x a la menos 1, siempre al final agregamos la constante de integración. Ahora expresamos sin exponentes negativos En este caso, tenemos el producto de dos funciones. Como no tenemos una regla para integrar productos de funciones, simplificamos realizando el producto. X al cubo más, y es 2 raíz de x, lo podemos expresar como 2x a la menos un medio. Y 2x a la menos un medio por x cuadrado va a ser igual a
2x elevado a la menos 1/2 más 2. Menos 1/2 más 2 es 3/2. Aplicando la regla de la potencia, esto es un cuarto de x a la 4 más 2x a la 3/2 más 1, que es 5/2, sobre 5/2 más c. Un cuarto de x a la 4 y 2 entre 5/2 es 4/5. Bien, en este siguiente ejercicio, antes de integrar, tenemos que considerar el hecho de que 9 sobre x es 9, que es una constante, que multiplica a 1 sobre x. De la misma forma, 4e a la x, 4 es una constante, y solamente integraremos e a la x. La antiderivada de 3x al cuadrado sería 3x a la 3 sobre 3, que es x al cubo. La antiderivada de 6x sería 6x al cuadrado sobre 2, que básicamente es 3x cuadrado. Nueve, dijimos, es la constante. Y la antiderivada de 1 sobre x es logaritmo natural del valor absoluto de x. Y 4 es una constante. Y la antiderivada de e a la x es e a la x. Al final, agregamos la constante de integración. Finalmente, esto quedaría x al cubo menos 3x cuadrado más 9 logaritmo natural del valor absoluto de x más 4e a la x más c. El siguiente ejercicio es un cociente. Como no tenemos una regla
Para integrar cocientes, tenemos que simplificar esa expresión. Y podemos observar que la expresión del denominador consta de dos miembros que son exactamente la raíz cúbica de los miembros del denominador. Esto nos indica que el camino para simplificar esta expresión pasa por factorizar el numerador como una diferencia de cubos. Es decir, asumiremos que A al cubo es igual a X y que B al cubo es igual a 8. Para factorizar una diferencia de cubo necesitamos determinar A, y A sería la raíz cúbica de X y B la raíz cúbica de 8, que en este caso es 2. Ahora solo tenemos que factorizar el numerador como una diferencia de cubos, donde A, o bueno, si A es raíz cúbica de X y B es 2. Entonces tengo A menos B, le voy a multiplicar por A cuadrado más AB más B al cuadrado, siendo que A es X a la 1/3, X a la 1/3 elevado al cuadrado es X a la 2/3 al cuadrado. Ahora le sumo A por B, 2x a la 1/3 más B al cuadrado, 2 al cuadrado es 4. Como la expresión del denominador difiere de lo que hemos factorizado únicamente en el signo de los componentes, extraemos menos 1 como factor común tenemos raíz cúbica de X menos 2. Ahora podemos
simplificar. Y la expresión a integrar ahora puede integrarse aplicando las reglas estándar. Entonces la antiderivada de x a la 2/3 es x a la 2/3 más 1. En una unidad hay 3/3 más 2/3, 5/3 sobre 5/3. Esto lo sumaremos 2 por x a la 1/3 más 1, x a la 4/3 sobre 4/3. Y la antiderivada de 4, 4x, y al final sumamos la constante de integración. Simplificado. Tres quintos de x a 5/3 más, aquí como nos quedaría 6/4, si sacamos mitad a cada uno, nos quedaría 3/2 de x a la 4/3 más 4x más 0. Este ejercicio es sumamente sencillo. Solo hay que considerar el hecho que logaritmo natural de 8 es una constante. Entonces, tendríamos a la antiderivada de x cuadrado, que es 1/3 de x al cubo, multiplicado por la constante, y agregándole al final la constante de integración. Otro ejercicio, sumamente sencillo. X a la 1/2 más x a la 1/3 la antiderivada de x a la 1/2, 1/2 más 1 es 3/2, x a la 3/2 sobre 3/2, y x a la 1/3, x a la 1/3 más 1, 1/3 más 1 es 4/3 sobre 4/3
más la constante de integración, 2/3 de x a la 3/4 más 3/4 de x a la 4/3 más la constante de integración. Bien, ahora continuaremos con las aplicaciones de la integral a las ciencias económicas. Tenemos que considerar el siguiente concepto, o el término marginal. Para nosotros, de ahora en adelante, el término marginal es sinónimo de derivada. Es decir, cuando se hace referencia a una función marginal, nos referimos a la derivada de esa función. Por ejemplo, si hablamos del costo marginal, nos referimos a la derivada de la función de costo. Si se nos pide determinar la función de costo a partir del costo marginal, procederemos a integrar la función de costo marginal para obtener la función de costo. Muy bien, en el caso de las antiderivadas de funciones económicas, vamos a tener que determinar el valor de la constante de integración. A diferencia de la aplicación de las reglas de integración, en el caso de estos ejercicios de aplicación, determinaremos el valor de la constante y para hacerlo tendremos tres opciones, dependiendo de cómo esté planteado el ejercicio. Una opción es determinar el valor de la constante mediante una deducción lógica. Otra segunda opción es si nosotros conocemos el valor de dicha constante. Nos proporcionan el valor de la constante. Y una tercera opción es que determinamos el valor de la constante a partir de datos conocidos o datos históricos. Bien, este primer ejemplo se nos pide determinar la función de ingreso a partir de la función de ingreso marginal. Es decir, nos proporcionan la derivada de la función de ingreso. Y se nos pide determinar la función de ingreso, y para ello tenemos que suponer o asumir lógicamente, ¿no? Esta es una deducción lógica, que
el ingreso de 0 es 0. Es lógico pensar que si no se venden unidades, no tendríamos ingreso. Entonces, para determinar el ingreso, integraremos la función de ingreso marginal. La antiderivada de 20, de 20x, la antiderivada de 0.02x es 0.02 x al cuadrado entre 2, y la antiderivada de 0.003 x al cuadrado es 0.003 x al cubo sobre 3. Simplificando un poco esto, pero a esta antiderivada de la función de ingreso marginal le falta determinar el valor de esta constante. Entonces, habíamos hecho una deducción lógica, y es el hecho que cuando se producen o se venden 0 unidades, el ingreso es 0. Entonces, si sustituimos 0 en las x de nuestra antiderivada del ingreso marginal, e igualamos a 0, deberíamos de poder determinar el valor de la constante. Sustituimos 0 en las x de la función y nos damos cuenta que el valor de la constante en el caso de esta función de ingreso es 0. Por lo tanto, la función de ingreso está dada por esta expresión. Y ya identificamos
que el valor de la constante, en este caso, es 0. Entonces, aquí tenemos completa nuestra función de ingreso. El inciso B es más como una pregunta de control. Nos pide determinar el ingreso de 110 unidades. Entonces, lo que se requiere es que evaluemos nuestra función de ingreso con 110. Licenciado, no es el que está elevado al cubo, no es 0.001. Sí, hace falta un 0. Entonces, el ingreso de 110 unidades a mí me da 748. Entonces, siempre verifiquen esas operaciones aritméticas. Bien, habíamos dicho que otro tipo de ejercicio es en el cual nosotros conocemos el valor de la constante o nos las proporciona. En este ejemplo se nos proporciona la función de costo marginal y se nos pide determinar la función de costo si los costos fijos de la empresa son de 2.000 lempiras por mes. Es decir, nos proporcionan
el valor de la constante. Porque recuerde que los costos fijos son la parte constante de una función de costo. Bien, entonces, para determinar el costo, integramos el costo original. Y derivada del costo marginal, 30x, más, como sería 0.05 x al cuadrado entre 2 y 0.05 entre 2 me daría 0.025 x al cuadrado más c. Pero en este caso no tendríamos que hacer ningún, no tendríamos que asumir nada, no tendríamos que despejar o evaluar nada, porque en este caso ya se establece que el valor de la constante es de 2000 lempiras. Entonces, nuestra función de costo es igual a 30x más 0.025 x cuadrado más 2000. Y en el inciso B, solo nos piden evaluar nuestra función de costo con 150 unidades. $12,125 sería. A mí aquí me da otro valor. Vamos a ver.
Sí, es 0.025, lo había hecho con 0.25. Sí, le daría 7062.50. Me da a mí ese valor, no sé si a ustedes le da el mismo. A mí me da igual, Lick. 7062.50. Sí, Bien. igual. Ok, perfecto. Bien, no sé si tienen preguntas o dudas al respecto. Las aplicaciones realmente son bien sencillas. Pues. Las funciones a integrar son bien sencillas. Creo lo que a veces podría tener un poco más de grado de dificultad es en determinar el valor de la constante. Pero en sí, estos son ejercicios sumamente sencillos. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Sí, yo tengo Diga. una duda de dónde, del 0.25 que usted puso. 0.025. Sí, Mire, cuando integramos 0.05, o sea, si integramos 0.05x, esto va a ser igual a 0.05x a la 2 sobre 2, ¿no? Y si divide 0.05 entre 2, esto le va a dar como resultado 0.025. O sea, sí, cancelamos este con este. sí. Gracias.